Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Centro de Estudios Novágidas de la Fundación Orahaim. Estamos ya a punto de conversar nuestra clase del día de hoy del curso del Pirkei Avot. Es un curso que hemos ya tenido el gusto de tener con nosotros al Rav Kakwa en ya 25 clases anteriores. Esta va a ser la clase número 26. Y hemos avanzado en este trayecto. Me parece que ya llevamos más de 6 meses, si no estoy mal, o a lo mejor menos, pero por ahí. Este, estudiando este gran libro, esta gran sabiduría, extrayendo las enseñanzas apropiadas para las personas monoteístas, para los no judíos, para los que se encuentran interesados en el judaísmo, en su práctica, en su estudio y principalmente en su filosofía, en su enseñanza, en todo lo que se puede extraer para las naciones. Para las personas que con suerte es la primera vez que ven el video en el canal de YouTube, este es un video que forma parte de una serie de una playlist, se llama justamente el curso del Pirkei Avot. Los invitamos a que se conecten al link de la fundación y que por favor vean las clases anteriores para que tengan la secuencia de todo lo que se ha dado en este curso a través del tiempo. Sin más por el momento, vamos a dejar los micrófonos y las cámaras a nuestro querido Raf. Les recuerdo, es de suma importancia mantener micrófonos apagados y cámaras encendidas para que podamos tener la interacción apropiada en la sala y que podamos desarrollar la clase de manera ordenada. Después de la clase será un tiempo de preguntas y respuestas y con ayuda del cielo podremos interactuar en ese momento. Así que, pues, bienvenidos todos y querido Raf, aquí está su clase. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias Israel, buenas noches a todos. Baruch Hashem, seguimos con nuestro estudio. Gracias a la Fundación por este espacio. Como lo comentó Israel, sería bueno, pues, en la medida de sus posibilidades que enciendan la cámara para interactuar un poco mejor. Y bueno, Baruch Hashem, estamos ahorita empezamos el capítulo número 2 de Pirkei Avot. Entonces ya vamos a iniciar una segunda parte de todas estas enseñanzas tan importantes que los sabios nos dan, en lo que podemos llamar Derech Eretz, o sea, la manera como conducirnos, consejos precisamente para nuestra vida personal, nuestra vida con nuestra sociedad, nuestro prójimo. Y estamos exactamente en la Mishnah número 1 del capítulo 2, que es una Mishnah un poquito larga, de pronto no la logramos abarcar hoy toda la Mishnah. Y dice así, dice Rabí, o a veces también en el Talmud se llama Revi, ya. Rabí decía, ¿cuál es el camino recto que el hombre debe escoger? Aquel que le glorifica a él y a la humanidad. Cuídate de cumplir tan escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso, pues no sabes cuál es el valor de la recompensa de cada uno. Compara el perjuicio que te ocasiona el cumplimiento de una misma con su recompensa y el beneficio que te proporciona una transgresión con su castigo. Piensa en tres cosas y podrás evitar el pecado. Recuerda que por encima de ti hay un ojo que ve, un oído que escucha y que todas tus acciones quedan inscritas o quedan inscritas no, quedan inscritas en un libro. Hay un ojo que todo lo ve, un oído que escucha y todas tus acciones quedan inscritas en el libro. Como vemos, tenemos bastantes consejitos aquí que es importante que desglosar, llevar a la práctica, ayudar un poco con el comentario que tengo acá del libro de Rabino Marcos Legman, de memoria. Comentario muy bonito, lo recomiendo muchísimo en lo que es entre los comentarios que he visto del Pirkei Avot. Sin embargo, pues estamos aquí para también ir a veces, cuando sea necesario, dándole una práctica a esta enseñanza también a los justos de las naciones, precisamente porque algunas veces no es muy entendible o cómo se aplica, digamos, ciertos de estos consejos a la vida no ágida como tal. Entonces, tenemos al principio, como siempre, es importante de alguna manera hacer una introducción breve o a veces eh, pues el tiempo necesario para hablar sobre el sabio de la Mishnah. Generalmente siempre hacemos eso al principio. Es importante, algunas veces nos pone en contexto también en la situación que el sabio está viviendo, la situación por la que él dice tal o cual consejo, a veces incluso el consejo
se adapta al momento en que el pueblo judío está viviendo las situaciones difíciles. Y Revi o Rabí Judá Nasí, aquí dice Rabí, eh, em, fue uno de los grandes líderes del pueblo Israel y muy, muy importante también en lo que vamos a ver, por ejemplo, el tema de la compilación de la Mishnah, que la Mishnah es Mishnah y Gemara, solo que conforman el Talmud. Él prácticamente se encargó, obviamente con ayuda de otros sabios, pero dirigió y se encargó de recopilar todas estas Mishnayot que hacen parte de la Torah oral y es un papel, o jugó un papel muy importante en lo que es la constitución de lo que el Talmud como lo conocemos hoy, que venía siendo una enseñanza oral, pero se escribió y entonces se dio la necesidad de recopilarse, ordenarse y él se encargó de esta parte. Por eso se llama también a veces Rabí Yehudá Nasi, o sea, como el príncipe, también por la importancia que tuvo, también por digamos, el puesto en que Hashem lo puso también, porque fue muy importante dentro del liderazgo de Israel. Eh, por ejemplo, aquí tenemos algo sobre su vida que vamos a entender que él, como llamado como príncipe, o también el santo príncipe, hijo de Shimón Anasí y nieto de Gamliel, en consideración al papel excepcional que llegó a desempeñarse, denomina comúnmente rabí. O sea, hay muchos rabinos, muchos grandes sadiquín, pero él se llama rabí. O sea, cuando hablamos de rabí o de revi, ya nosotros sabemos que estamos hablando de Rabí Yehudá Nasi. ¿Y por qué se llama así? La palabra rabí o rab viene de rob, que significa mayoría o bastante. Se supone que es una persona muy, muy conocedora de la Torá y sin duda el rabí o revi fue una persona conocedora a profundidad de la Torá. Tanto que, por ejemplo, en el Talmud, en el Tratado de Megilá, se cuenta una historia. Ahí en el Tratado de Megilá están las leyes para escribir Sefer Torah, Mezuzot, lo estudian mucho los Sofrim, que son los judíos que se encargan de estudiar para escribir estos pergaminos que tienen toda una cantidad de leyes y cuidados y la santidad que representa este trabajo. Entonces, no lo hace cualquier persona. Y allí dentro de lo que dice el Tratado de Megilá, habla, por ejemplo, que está prohibido escribir la Torá de memoria. O sea, que está prohibido que una persona escriba un rollo de Torá de memoria. Como sabemos, antes los rollos se escriben a mano, ¿ya? Y ahí se advierte de no escribirla de memoria, porque una persona podría llegar a equivocarse, de pronto se equivoca en una letra y obviamente todo hace que se invalide o que el Sefer Torah no sea, sí, que no sea válido. Sin embargo, cuenta la Gemara en el Tratado de Megilá, y hay quien argumenta y trae juicio por qué Rabí Judá así. Una vez que estaba viajando por el Medio Oriente, no me acuerdo si era China o algo así, él escribió un rollo, un Sefer Torah de memoria. Imagínense la grandeza de este. Bueno, muchos grandes sadiquín sabían en verdad el Sefer Torah de memoria, pero él se vio en la necesidad de escribir un rollo de Torah completamente de memoria, sin mirar en ningún texto, ni ninguna guía de esto. Y ahí la Gemara pregunta, bueno, ¿por qué Revi lo hizo? La respuesta que da la Gemara es que precisamente la grandeza que tenía él, que se sabía toda la Torah de memoria y estaba en un lugar muy lejano donde no tenía disposición de tener otro rollo, otro texto que le ayudara a guiarse, pues él, y solamente él, digamos, pudo hacer eso por su gran sabiduría. Pues estamos viendo que es un gran sadik y precisamente muy, muy, muy conocedor de la Torá, por eso se llama Rabí, que viene de Rob, en base al conocimiento que tiene. Ahora, hay muchas cosas interesantes en torno a la vida de Rabí, por eso, eh, antes de pasar a sus palabras, a lo que dice la Mishnah, se hace en verdad, para mí, desde mi punto de vista, importante resaltar algunas cositas de su vida también, incluso desde la niñez, que desde, como dice aquí, la providencia divina, o sea, la supervisión divina, eh, Hashem veló por él desde su más temprana edad. Rabí nació el mismo día en que Rabí Akiva murió martirizado.
O sea, el mismo día que estaban torturando a Rabbi Akiva públicamente, de una manera bastante horrorosa, ese mismo día nació Revi, ¿ya? En el mismo día que muere la personalidad más eminente de su tiempo, que era Rabbi Akiva, también así, entonces se cumplió la palabra de la Torá, que dice, el sol se pone y vuelve a salir. O sea, Hashem, pues en ese momento se estaba yendo del mundo, de este mundo físico, una lumbrera tan grande como Rabbi Akiva, y Hashem, como nunca abandona a su pueblo ni nunca nos deja, digamos, a la deriva, también hacía nacer en ese momento a un gran sadik, como tenemos en este caso a Revi. Y también surge también que él surge también, o perdón, se da la situación de que nace, como vemos, está siendo martirizado Rabbi Akiva, está siendo torturado, está siendo asesinado. Entonces, por ende, entendemos la situación que atravesaba por Israel. No era una situación fácil, ya, era una situación bastante de peligro. Incluso se había prohibido para el pueblo de Israel que el pueblo hiciera la circuncisión a los niños recién nacidos. Había prohibido bajo decreto pues, del gobierno del momento que el pueblo judío circuncidara a sus hijos. Y en este contexto, en esta situación, estamos viendo nacer, a un grande como Rabí Judá así. ¿Y cómo hace entonces sus padres para circuncidarlo si hay esta prohibición? Pues el pueblo de Israel siempre en la historia hemos visto cómo ha arriesgado su vida eh, para mantener la Torá, cumplir la Torá y precisamente que se siga prolongando el cumplimiento de los mismos de generación a generación. Y por lo tanto, su padre no lo dudó y lo circuncidó el día que había que circuncidarlo, el día octavo, y se enteraron las autoridades romanas de esta situación, por lo que entonces el emperador Adriano, que era el emperador de momento, uno de los que estamos hablando que tenía estas persecuciones contra el pueblo judío, entre esas, por lo que pasó con Rebbe Akiva y todo esto. Entonces, Adriano, digamos, mandó o se le ordenó a él presentarse ante a él, no, a Rabí Judá, así no, porque era un bebé, sino a su padre, presentarse ante Adriano, como quien dice, enfrentarse allá y sobre lo que había hecho. Entonces, y justificarse sobre lo que ha hecho. Este viaje que estamos viendo aquí dio comienzo a las relaciones entre el Nací, o sea, entre Rabí y Judá Nací, a pesar de que era un bebé, pero ahí eso tiene que ver cómo se conecta todo lo que vamos a ver en el desarrollo pues, histórico que sucedió. Y entonces aquí comienza, eh, digamos, las relaciones entre el Nací de los judíos, el líder de los judíos del momento, con la dinastía de los Antoninos. Antonio, que era precisamente una dinastía del gobierno romano. Entonces establecieron o se empiezan a establecer relaciones aquí que llegarían a ser muy cordiales con el correr del tiempo. Si no lo sabían, el rabí Judá Nasi llegó a tener una amistad muy, muy íntima con Antonino, o sea, el emperador Antonino, cuando crecieron, se hicieron, pero aquí empieza entonces esa cercanía, ese momento en que se acerca Revi perdón, sí, Revi siendo bebé, pero su padre se presenta allá, todo esto va forjando a Hashem aquí a través de todas estas cosas, unas relaciones muy importantes entre el nací de los judíos, el gobernante, por decirlo así, de los judíos, el líder, vamos a decirlo así mejor, el líder de los judíos, y los líderes del gobierno de turno. O sea, Hashem estaba poniendo a Rabí Yehudá o lo empezaba a poner en un puesto muy elevado, casi a comparación o prácticamente igual, pero mejor del lado de la santidad que los líderes de las naciones en ese momento que gobernaban allí. Y eso tiene una razón de ser, ahorita lo miramos. Por ejemplo, desde joven Yehudá, Rabbi Yehudá Nasi, se ganó la estima de los maestros más insignes hasta el punto de que su padre modestamente le calificó de Ari Ben Shual, el león hijo de zorro, como dice el Talmud en Baba Metzia. Sediento de saber, el muchacho iba de una escuela a otra para conocer
los diferentes métodos didácticos en la práctica. La mayoría de sus conocimientos se los debió a Rabbi Shimon ben Yochai y a Rabbi Eleazar ben Shamuá. Tal vez se benefició también de la enseñanza de Rabbi Meir, o por lo menos de un alumno de Rabbi Meir. Entonces estuvo rodeado por grandes y estuvo él buscando a grandes para absorber y aprender de su Torah. Cuando Rabí Judá sucedió a su padre en el cargo de príncipe o de Nasí, empezó la época más gloriosa de la diáspora, del exilio. La Torá cuenta que Rebeca, madre de Sab, Ribca y Jacob, interrogó a Dios en su momento de angustia y éste le dijo, hay dos pueblos en su vientre. ¿Se acuerdan ese texto de la parashá? Estamos hablando de Ribca, el episodio que sucede allá cuando ella está embarazada y se siente afligida porque su vientre salta y el Midrash cuenta que salta cuando pasaba por casas de Abodazará y a veces saltaba cuando pasaba por casas de estudio. Entonces se confundió ella, no sabía que aquí tenía entonces en su vientre un hijo que quería las dos cosas, entonces eso le afligió mucho. Quería Torah y quería Bodazará, Shalom, hasta que ella va y se acercan del profeta Shem y Hashem le dice a través de él que en verdad tiene dos naciones en su vientre. Pero ¿qué tiene que ver esto aquí? ¿Qué tiene que ver esta historia de Ribka y al final de cuentas los que estaban en el vientre eran Jacob y Esab? Eh, ¿Qué tiene que ver aquí? Estamos hablando de Revi. Pues sepan que tiene una conexión muy profunda esta situación. Un segundito. Eh, segundito, perdón. Ya voy. Bien. Entonces, eh, dice acá que esa historia de la parasha que se conecta aquí, ya, esa historia vamos a ver cómo se conecta. Se le dijo a Ribca, dice, hay dos pueblos en tu vientre, ya, y ¿cuáles son esos dos pueblos? Pues sabemos que de Esab desciende Edom, o sea, de Esab viene todo el pueblo romano, ya, obviamente de Jacob viene todo el pueblo de Israel. Y entonces, esto tiene su conexión, no solamente por descendencia, vamos a decirlo así, de generaciones, sino que hay quien dice, hay sabios que dicen que esta profecía que Hashem le dio a Ribka también se cumple aquí, en este punto donde dos pueblos están, digamos, en los momentos más digamos, más florecientes de su historia. Y tenemos al pueblo de Israel con Rabí Judá al frente, eso, liderando, y tenemos a Antoninus en el otro pueblo. Entonces, estos dos pueblos, al final de cuentas, sabemos que Jacob desciende perdón, Rabí Judá nací desciende de Jacob y Antoninus desciende de Esab. Y hay quien dice que aquí también lo que dijo el profeta se tenía que ver incluso con este momento de este encuentro y de esos dos pueblos que ahora se encontraban en su momento allá con Jacob y Esab, pues estos pueblos chocaron, digamos, no, Jacob odiaba a su hermano, perdón, Esab odiaba a su hermano, Jacob tuvo que salir huyendo y conocemos toda la historia, ¿ok? Sin embargo, hay un dato adicional aquí que les voy a ver, les voy a, digamos, enseñar basado en otro libro para ver un poco más esa conexión que se da en este momento de la historia del pueblo de Israel entre Rabí Judanasí y Antoninos. Por eso dice aquí que los profetas, hay quien interpretó que eso que dijo el profeta a Ribca, que cuando decía hay dos pueblos en tu vientre, dice que esto se relaciona también con la profecía según la cual un día habrán de nacer o habían de nacer dos hombres superiores a todos sus contemporáneos y piensan que dicha profecía alude tanto a Revi, que es descendiente de Jacob, como a Antoninos, descendiente de Esab. El caso es que estos dos hombres estaban unidos por una entrañable amistad, muy grande. Incluso Antoninus llegó a convertirse al judaísmo, ya, cuentan los sabios. Gracias al emperador romano, Revi consiguió que su pueblo tuviera paz y holgura, y él mismo se vio colmado de riquezas.
Hashem le dio no solamente, Revi, no solamente era un, un rico, digamos, en Torah, en toda la enseñanza de la Torá, un sabio en todo esto, sino que Hashem también le concedió mucha riqueza también para que pudiera interceder por el pueblo judío con esos, el gobierno del momento. Explican los sabios también de que muy pocos sabios de Torah a veces pueden comer de las dos mesas, o sea, de alimentarse de un banquete de mucha Torah y también tener la parnasá y la riqueza. No, no es fácil ver eso. Encontramos muchos sabios grandísimos en la historia judía y en verdad también muy pobres, completamente pobres. Se encontraba eso. Y muy raro ver a un sabio como Revi, que era muy rico y que al mismo tiempo era un gran sabio en Torah. Y también que dice él, cuando se encontraba en su lecho de muerte, dice, no he tomado ningún beneficio de este mundo. Así dice Revi en su lecho de muerte. Y uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser que una persona tan rica y que tenía servidumbre y cuentan muchas historias sobre casos que pasaron con las personas que trabajan con él, historias que hay respecto a eso? Entonces, ¿cómo puede ser un hombre que tiene tanta riqueza y llega y dice, no he disfrutado nada de este mundo? Eso lo explica el Tania, un poco lo menciona. Y es que en verdad todo lo que él hizo, inclusive con el dinero que Hashem le dio, nunca lo hizo por su beneficio propio. A pesar de que, porque no está prohibido que una persona utilice, digamos, Hashem le da dinero, no está prohibido eso, que de pronto también lo utilice para precisamente, de hecho, no está prohibido, debe sí utilizarlo para cosas de santidad también. No es un pecado tener dinero y mucho más si Hashem se lo concede. Obviamente, quien da la riqueza también, quien da la riqueza en Torah y quien da la riqueza de... Hay personas que le van muy bien en los negocios, pero de pronto no son muy sabios en Torah. Pero hay personas que son muy sabias en Torah y a veces no tienen mucho dinero y tampoco son buenos para los negocios. Pero Revi tenía las dos cosas. Hashem le concedió las dos cosas. Ahora, ¿cómo se considera o cómo se relaciona? Voy a traer un dato aquí adicional, cómo se relaciona este encuentro, esta relación que hay entre Revi y Antoninos. Pues eso lo podemos ver también por acá en el libro, aunque no me voy a meter en el tema porque no es el tema aquí, solamente para que vean cómo Hashem precisamente va poniendo cada cosa en su lugar y por eso dicen que se relaciona esa profecía de Shem a Ribka con este encuentro de estos dos grandes acá en este momento. Acá el libro Secreto de la Reencarnación menciona en la página 100 menciona ahí los eventos y las discordias que hubo entre Jacob y Esab y los errores de Esab también, ¿ya? Y hay un punto aquí que solamente quiero traer que dice que el Midrash relata que Esab nunca fue circuncidado, pues nació rojizo, hasta sabemos que era como rojizo, y por ello sus padres temieron realizarle Brit Milá, pues podría desangrarse hasta morir. También en la alajá está eso. En la alajá, si un niño no se ve que el niño esté completamente fuerte, vamos a decirlo así, para realizarse la milá, la circuncisión, pues no se le hace, se aplaza unos días más. Entonces, este tema que la Torá nos obliga a circuncidar a nuestros hijos en el octavo día, pues también como cualquier otra cosa, tiene sus detalles prácticos que son muy importantes y que sabemos que prima la vida. La Torá ya nos ha enseñado que primero dice, y vivirán por ellos, es decir, viviremos con los misbot, no vamos a morir por ellos, sino que todos los misbot son para vivir alegres, para vivir contentos. Y Esab, según se cuenta, por la manera en que nació, tuvieron miedo de circuncidar a sus padres y por eso no lo circuncidaron. Por esta razón, Isaac, su padre, decidió que ya no fue circuncidado a los 8 días de nacer, como como ocurrió con él mismo, sería circuncidado a los 13 años como Ismael. Pero al llegar a los 13 años, Esab se negó rotundamente de hacerse el Brit Milá y pertenecer al pueblo judío. O sea, no se circuncidó cuando estaba pequeño, cuando cumplía 13 años, él tomó la decisión, no quiso hacerlo y no se circuncidó, según cuenta el Midrash. Por otro lado, tenemos
Vamos a ver. Mm, Bueno, acá tenemos una parte, también estoy saltando porque como dije, no me quiero meter en el tema del libro, solamente quiero sacar dos datos aquí que son importantes. Dice acá que nuestros sabios aclaran que al parecer esa exigencia de SAP, el tema mm, bueno, voy a saltar un poquito más eso. Acá hay una parte que dice que en algún momento SAP tuvo el deseo de rectificar y cambiar sus malas acciones, o sea, Teshuvá, pero eso se dio en el momento que estaba acompañando en Meraj Mapelá a la muerte de su padre precisamente, y allí en ese momento, se cuenta de Midrash, si lo han leído, él fue decapitado, ¿cierto? Y su cabeza dice rodó y cayó allí en la Meraj Mapelá. Entonces, cuenta aquí el libro que Esad no tuvo la oportunidad de llevar a práctica las ideas que tenía, ya que en ese momento se desató una pelea entre Hushim, hijo de Dan y nieto de Jacob, tomó una espada y lo decapitó, causando que la cabeza de Esad rodara y quedara dentro de la cueva de Macpela. Nuestros sabios aclaran que el deseo de Esad de querer iniciar un nuevo camino y rectificar sus errores pasados le dio el mérito de reencarnar para llevarlo a cabo, como ocurre con cualquier persona que al final de su vida quiere hacer teshuvá, pero no tiene el tiempo ni la oportunidad de hacerlo. Entonces, en cuanto a Jacob vino, su alma está, eh, digamos, nunca tuvo mm, dice, en cuanto a Jacob vino, la única queja que hay contra él, dice el libro acá, es que nunca trató de salvar a su hermano. Por ejemplo, la otra crítica que cuando se reencontraron Jacob y Esab, escondió a su hija Dinah, pues temía que Esab se casara con ella. Sin embargo, nuestros sabios aclaran que en ese hecho Jacob perdió una gran oportunidad de salvar espiritualmente a Esab, ya que podía exigirle que hiciera teshuvá y se circuncidara para casarse con su hija. Podría decirse que Jacob, en lugar de ayudarlo, le quitó la herramienta en algún momento, que en algún momento podría haberle facilitado el acercamiento. Entonces, vemos ahí esa relación como lo relata el Midrash en algunas situaciones que acabamos de leer, las dificultades que había. Sin embargo, acá el libro nos cuenta más adelante, estoy saltándome partes que de pronto no tienen nada que ver con lo que nos corresponde acá a nosotros, y dice acá, el padre de Revi, página 103, era Rabán Gamliel, quien era el rabino principal de Israel. En sus días, el César romano decretó la prohibición de circuncidar a los niños y en el momento Rabán Gamliel tuvo a su hijo. Todo el pueblo estuvo pendiente de lo que iba a hacer el gran rabino. Rabán Gamliel no lo dudó y desafiando su orden, digo la orden imperial, circuncidó a su hijo y lo llamó Yehudá, que sería reconocido más tarde como Rabí Yehuda Anasí. La noticia llegó al César, quien convocó a Rabban Gamliel para que fuera a Roma con su esposa y su hijo recién nacido y así ser juzgados y castigados públicamente. Al llegar a Roma, se conocieron la esposa de Rabban Gamliel y del César. Esta se apiadó, o sea, la esposa del César se apiadó del niño y le dijo a la esposa del rabino, yo también acabo de tener un hijo, se llama Antoninus. Tómalo y vete con él a juicio para que niegues la acusación de haberle hecho el brit. O sea, la esposa del César le cambiaron los hijos con la mamá de Rey Judá así, para que ella, o sea, acaba de dar a luz para que se dieran cuenta que él no tenía el brit y que la acusación era falsa, o sea, estaba salvando a la familia. La esposa de Rabán Gamliel aceptó mientras se desarrollaba el juicio, la esposa de Rabán Gamliel amamantó a Antoninus, o sea, la mujer judía, la madre de Rabí Judá, de Rabí Judá, amamantó entonces a Antoninus, lo cual lo convirtió en hermano de leche de Yehudá, el hijo de Rabán Gamliel, el hijo de Rabán Gamliel. El juicio terminó bien y el César creyó que se trataba de un error. Podríamos decir que Antoninus de alguna forma salvó la vida de Revi, preparando así la persecución de esa, reparando, perdón, así la persecución de esa para matarlos. Para acá dice, cuando Antoninus se convirtió en el gobernador de la zona de Israel y fue conocido como Marcus Aurelius Antoninus, eh, que terminó siendo César de Roma en el año 211 o 217 de la era común, y Revi se convirtió en el presidente del Sanedrín, como estamos viendo hace un momento.
Relata la Gemara, dice que llegaron a tener una amistad muy grande. Relata la Gemara que Antoninus construyó un túnel secreto desde su palacio hasta la casa de Revi y ocasionalmente iba a estudiar con él. Iba a estudiar Torah con él. No es común que la Gemara cite decisiones halágicas entre dos rabinos, a menos que ambos sean muy grandes en Torah, ya que si un sabio discute con alguien que no conoce la Torah, por lógica, alguien tiene el micrófono abierto, lo puede cerrar, por favor. Dice, por lógica, no se registrará su opinión en la Gemara. Sin embargo, hay una excepción en la Gemara. En el Maseje Sanedrín se relata una discusión entre Revi y ni más ni menos que Antoninus. Eso es algo que debe entender. No aparece el nombre de una persona, de cualquier persona en el Talmud. De hecho, por eso incluso Yeshu se le llama con otro nombre, se le llama, o incluso Rabí, este, Elisha ben Abuyá, que también se convirtió en hereje, el Talmud lo menciona como el Ajer, el otro. Entonces el Talmud se cuida mucho de mencionar a cualquier persona que no sea un grande. Y aquí en el Talmud en Sanedrín se menciona una discusión en la Gemara entre Revi, que es el sabio de nuestra Mishnah, y Antoninus, ¿ya? Y eh, esto nos asombra aún más, y aún más la conclusión de la Gemara, pues es Antoninus quien tenía razón en la discusión en la Gemara. Ya, o sea, miren hasta dónde, o sea, la amistad que tenían y que lo mencione la Gemara, y no solamente eso, sino que mencione que Antoninus tenía razón en esa discusión. Entonces, aquí hay cosas que no son cualquier casualidad, son temas bastante curiosos y de mucha importancia. Y para saltarme un poco más toda esta cuestión, para resumir un poco, hay hay algo que interesa acá. Eh, Dice, Revi enseñó Torah a Antoninus y causó que éste emprendiera el camino de la conversión y que lo primero que hiciera fuera anular el decreto del César Adriano contra la circuncisión. Además, él mismo, o sea, Antoninus, decide hacerse la circuncisión. Con esto, él reparaba el hecho de que Esab, porque aquí lo que nos está diciendo el libro, es que aquí habían reparaciones o Gilgulín, reencarnaciones del alma de Esab y de Jacob. O sea, por eso había esta amistad aquí, pero ahora, contrario a la vida anterior, estaban, que tuvieron peleas, que tuvieron que huir uno del otro, etcétera. Acá los vemos con una amistad tremenda, a tal punto que uno le enseña Torah al otro, y, y él se circuncida, cosa que Esab no quiso hacer en su momento, y vemos precisamente todo como Hashem, por eso se relaciona aquí el mismo Pirkei Avot cuando dice que de que esta relación que se generó entre Revi, el sabio de nuestro Mishnah, y Antoninus, estaba ya profetizada desde la profecía que Ribka recibió cuando le dijeron: dos grandes naciones hay en tu vientre. ¿Ya? Aquí se ve más esa materialización, porque en el momento, pues es Esab, pero acá vemos ahora una nación llamada Roma y una nación llamada Israel. Ahora sí son naciones. Ahora, como quien dice el profeta, las palabras del profeta se están cumpliendo en ese momento de que se forma esta amistad tan entrañable entre estos dos grandes sabios y en este gran converso. Hay una situación, comentario en la Gemara que incluso eh, escuché de una vez una persona eh, no ágida me preguntó sobre el tema de las mezuzot, que había escuchado que Revi le dijo a Antonino que pusiera una mezuzá, y Antonino no era un judío. Yo le dije, primero que todo, él estaba en proceso de conversión, y o sea, esta persona comentaba que podía, digamos que de ahí se aprendía o se podía entender de que una ágida podría colocar mezuzá. Yo le dije, no, porque esta es una situación, primero, donde se le dijo a él específicamente que lo pusiera, pero no está diciendo que ahora los no judíos, por muy justos de las naciones que sean, deban colocar Mesuzot. Entonces, él explicaba que ese es un caso especial, además que era una persona que estaba en un proceso de estudio para convertirse, y como vemos, se convirtió en judío y fue un gran amigo de Rabí Yehudá Anasí. Entonces, vemos un poco todo lo que encierra la historia, el contexto del momento, el sabio de la Mishnah, la situación que había, y vemos un rey
un gobernante que viene a abolir un decreto de circuncisión cuando él en una vida pasada no quiso circuncidarse. Entonces vemos cómo se conecta todo esto acá y esa fue la situación o el contexto en que el sabio de la Mishnah también creció y expresa entonces las palabras de la Mishnah. Ok, hasta allí, digamos, toda esta parte histórica que nos ayuda a entender quién era Revi, cómo era su contexto, el contexto histórico en que vivía, incluso en que nació, y cómo de alguna manera también ese contexto tiene o viene desde la profecía expresada a Rivka, que ahora se ve más evidente, y vemos una reparación de Samatikunin, de cosas de vidas pasadas también aquí, de lo cual gracias a que los sabios nos revelan estas cosas, podemos hablarlas. En el caso de nosotros que no sabemos vidas pasadas en estas cosas, en verdad tenemos que ocuparnos del presente y no andar tampoco preocupados por cosas de pronto que no sabemos para nada. Entonces, bien, hay una parte acá la primera parte de la Mishnah que nos menciona aquí. Revi decía que hablamos de Revi. Ahora la primera parte de la Mishnah que dice es, él pregunta, Revi trae esta enseñanza, empieza de manera pregunta, dice, ¿cuál es el camino recto que el hombre debe escoger? Dice, aquel que glorifica a él y a la humanidad. Sobre estas palabras, vamos a analizar un poquito aquí que eh, encontramos bueno, en toda la expresión de la Mishnah algunos puntos que parecieran contradecir ciertas cosas de Mishnayot denunciadas anteriormente. Por ejemplo, acá dice, considerando, dice, ¿cómo puede ser, preguntar Revi, cuál es el camino que el hombre debe escoger? ¿Acaso la Torah no nos lo indica? ¿Ya? O sea, ¿por qué lo trae y hace esa pregunta? ¿Cuál es el camino que el hombre debe escoger? Si ya la Torah nos enseña, la Torah es el camino y tiene toda una cantidad de enseñanzas para dirigirnos por ese camino. ¿Por qué nos pregunta cuál es el camino recto que el hombre debe seguir? En efecto, el que todo hombre deba escoger el buen camino es algo que no admite discusión. Hubiera debido decir cuál es el camino que el hombre debe seguir o cuál es el camino a secas. ¿Cuál es el camino? El camino. Lo más curioso es que en el curso de la sentencia se pasa del método indirecto al directo, ya que el propio Revi distingue entre mandamientos leves y mandamientos difíciles. No se contradice cuando añade, pues no conoce la recompensa de la misbot. En efecto, parece evidente que la recompensa dependa del grado de dificultad del precepto a aplicar, según lo que está diciendo. Dice, no pases por alto un precepto por muy leve que sea, ni uno muy grave, porque tú puede ser que no conoces la recompensa. Eso es lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice aquí, cuídate de cumplir tan escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso, pues no sabes cuál es el valor de la recompensa de cada uno. ¿Ya? Da la idea o da la impresión entonces de que un precepto leve tiene una recompensa menor, ¿ya? O entonces un precepto más riguroso tiene recompensa mayor, o que en verdad de pronto la persona no puede guiarse por esto y al final de cuentas tiene que darle la misma importancia a preceptos que son leves, por decirlo así, y otros preceptos que son más rigurosos. Por ejemplo, en el caso del pueblo judío, tenemos preceptos, digamos, bastante, como el tema del Shabbat, por ejemplo, tenemos que guardar el Shabbat y no transgredir el Shabbat, y quien transgrede el Shabbat, pues llega a penas de muerte y otras cosas. No tenemos preceptos aparentemente menos graves, así. A eso se refiere con el tema de más leves. Y él está diciendo acá, cuídate de cumplirlos ambos con la misma rigurosidad y habla de una recompensa. Dice, no sabes cuál es la recompensa y aquí entonces, ¿cómo puede decir él esto aquí si un sabio en nuestra Mishnah, en Mishnayot anterior nos dice, no seas como aquel que sirve a su amo por la recompensa? ¿Ves? ¿Cierto? Tenemos una Mishnah que nos advertía sobre eso. Y entonces acá él dice, como que dice, mira, la recompensa es importante,
en el sentido de que cuídate de hacer las dos cosas, de tanto los graves como los más leves, o sea, los mandamientos que son más rigurosos y los que son más leves, porque no sabes cuál es la recompensa. Es decir, cuídate teniendo en cuenta la recompensa, en pocas palabras. Y esa es una de las cosas que se pregunta acá. Dice, bueno, esto parece contradecir al sabio de Mishnayot anteriores que dice que no debemos estar pensando preocupados por la recompensa. La última parte de la sentencia de Rabí Yehuda Nasi en esta Mishnah parece contradecir de manera rotunda la enseñanza, bueno, lo que estoy diciendo, la enseñanza antigua, ¿no? Que dice, no seáis como los criados que sirven al amo para recibir su salario. Eh, entonces, bueno, eso es lo que queremos entender. ¿Por qué él dice eso? ¿Ya? Eh, Antigua nos dice que no debemos ni tan siquiera desear una ganancia, mientras que Revi nos recomienda que lo calculemos. La contestación a esta pregunta nos lleva a rectificar el sentido de la sentencia, distinguiendo entre Derech Yashar, o sea, el camino recto, y lo que es misbah o mandamiento. Por lo que respecta a las misbot o mandamientos, al judío piadoso no le está permitido hacer una selección. O sea, el judío no debe hacer una selección en cuanto a misbot, tiene que cumplirlos todos. Debe cumplirlos con el mismo cuidado a los mandamientos que le resulten fáciles y a los que le parezcan difíciles, pero existe en el judaísmo otra categoría de prescripciones que no es obligatorio, sino recomendable aplicar. Y, por ejemplo, el tema de Kemilut Hasadim, de actos de beneficencia. Si bien es cierto que dentro de esos actos de beneficencia hay algunos que son mencionados en la Torá, precisamente porque es la manera que Hashem dice que tenemos que conducirnos. Recordemos que la caridad es uno de los pilares que sostiene la moral, como ya estudiamos. Debemos seguir el ejemplo del Eterno, nuestro Dios, y tomar como modelos sus sublimes cualidades, así como Él es misericordioso, nosotros también tenemos que serlo, así como Él viste a los que están desnudos, o sea, como vistió a Adán y Jabá, visita a los enfermos, visitó a Abraham, amortaja a los muertos, o sea, a Moshe, y nosotros debemos hacer otro tanto e imitarle en todo lo que podamos. Ahora bien, dentro de esta categoría de mandamientos, la elección está permitida. En efecto, los hombres difieren entre sí por sus actitudes, sus inclinaciones, sus posibilidades y los resultados que consiguen. O sea, lo que está diciendo es, dentro de todo lo que la Torá nos enseña, existen cosas que rotundamente son obligaciones. Dentro de esas obligaciones tenemos algunas cosas que son muy rigurosas, que pueden tener consecuencias muy graves, y otras que parecen menos rigurosas y que una persona puede tener la tendencia a relajarse, a despreocuparse y de pronto llegar a la transgresión. Pero también dentro de ese camino de la Torá hay cosas que son un poco de decisión, o sea, de que la persona decida hacerlas, haciendo entonces que se cumpla esto de que tenemos que imitar a Dios. Como fuimos creados a su imagen y semejanza, pues tenemos que emularlo, como lo dicen otros libros, como el Tomer de Borá y otros libros de Hasidut y Kabbalah, que el objetivo es que emulemos al Creador y por lo tanto hay que conocer un poco esas cualidades de Él para nosotros poderlas emular. Entonces, de aquí, en este punto, encontramos algún tipo de decisión en emularlo a él y el ser humano puede decidir. Por lo tanto, en base a ese camino es que el sabio acá, Revi, pregunta cuál es el mejor camino, dice acá cuál es el camino recto que el hombre debe escoger. O sea, acá nosotros no escogemos guardar mis bot, ¿cierto? O sea, acá nosotros, bueno, de cierta forma, tenemos libre albedrío, sí, pero al final de cuentas la Torah nos dice que guardar, cómo tenemos que hacerlo. Pero hay otras cosas donde nosotros sí podemos decidir cómo hacerlo, ¿ya? De qué forma hacerlo. Y ahí es donde dice, donde Revi está preguntando cuál es el camino que el hombre debe escoger. Y esto se refiere precisamente a que debemos tomar el camino donde imitamos al Creador. Así pues, en esta sentencia lo que Revi quiere que hagamos es una elección juiciosa, cuidadosa, tanto para nuestra propia salvación como para servir a nuestros semejantes. Si un hombre magníficamente dotado para la enseñanza se dedica exclusivamente a la beneficencia, mientras que esta está
esta, podría ser practicada con igual provecho por otras personas menos capacitadas, comete una falta para con el prójimo y también para consigo mismo. Escuchen eso. Si un hombre que está facultado, Hashem le dio las capacidades, le dio los talentos, le dio las herramientas para, digamos, enfocarse en la enseñanza, en la difusión también de la Torá, y él se dedica a el tema de actos de beneficencia. Al final de cuentas, las dos cosas son buenas, y ese es el tema que estábamos diciendo en su momento. Las dos cosas son buenas, tanto actos de beneficencia como enseñar Torah. Pero aquí el sabio nos está diciendo que él debe aprovechar los talentos que tiene, y si tiene esa capacidad de hacerlo, pues que lo aproveche precisamente en lo que más puede hacer, en lo que mejor puede hacer, porque si no toma esa decisión y de como quien dice desperdicia, o no le da la importancia a esos talentos que tiene, cerré el micrófono por favor, entonces es precisamente como que no está tomando el camino correcto. ¿Se entiende? Ya, resumiendo, tenemos misbot que cumplir. Si bien es cierto que podemos cumplirlas o no cumplirlas, pues si ahorita estamos estudiando Torah y estamos buscando ser mejores para Hashem, pues tenemos que cumplirlas sin reparar si una es más importante o menos importante. ¿Ya? Sin reparar en eso, tenemos que cumplirlas. Pero hay un camino del medio donde uno debe evaluar concienzudamente, y eso ahí donde Revi dice que uno evalúe en sus capacidades y los talentos que Hashem le dio, y que tome entonces el mejor camino, eh, haciendo uso de esas capacidades y cualidades que Hashem le dio. Y si no hace esto, pues estaría fallando, porque no estaría aprovechando las cualidades que el Creador le dio en lo que el Creador espera de él, precisamente. Por eso a eso se refiere aquí. Sería que comete una falta con el prójimo, a pesar de que está enfocándose a algo bueno contra el prójimo, con el prójimo, cometería una falta contra el prójimo. ¿Por qué? Porque él podría ayudar a ese prójimo de la mejor forma. Y ahí se refiere, lo que es al principio de la misma, ¿cuál es el mejor camino? Entonces, en resumen, ese mejor camino tiene que ver, es el camino de cada quien, de cada ser humano. El camino del vecino no es el mismo que el mío. Yo tengo mis cualidades, tengo mis luchas. El vecino también le resulta que le van bien en algunas cosas que de pronto a mí se me dificultan, y ahí está el tema de no compararnos. Cada quien tiene su camino, cada quien tiene sus talentos. Entonces yo debo enfocarme en cuál es mi camino. Pero ¿y cómo puedo saber eso? La famosa pregunta que la gente a veces se hace: ¿qué será lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál será mi misión en la vida? Pues aquí te están diciendo, enfócate en analizar las cosas que tienes, las herramientas que Dios te dio. ¿Quieres saber lo que Dios quiere de ti? Pues evalúa los talentos que tienes, analízate, conócete, es lo que está diciendo. Conócete, y cuando te conozcas y evalúes en qué cosas eres bueno, y las otras cosas que de pronto no eres tan bueno, pues si puedes mejorarlas también, pero hay cosas que surgen, salen a flote en que eres muy bueno, y en la medida que te conozcas, entonces vas a poder utilizar esos talentos de la manera adecuada en el camino tuyo que es único. A eso es lo que Revi se refiere aquí cuando dice cuál es el mejor camino. Por eso la pregunta que hacíamos en el comentario dice: ¿por qué Revi pregunta esto? Si todos sabemos cuál es el camino. El camino es la Torá. Sí, es el camino general. Pero también hay un camino particular que cada quien tiene en la Torá. Como el Tania también lo menciona con respecto a cada judío, que cada judío tiene una conexión específica y especial a cada parte de la misma, a cada parte de la Torá, perdón. Entonces, si bien somos un pueblo como una sola alma, el camino particular de cada judío es diferente. Si bien existen muchos no ágidas que hoy día Baruch Hashem han aceptado las 7 leyes y están en ese trabajo de ser mejores y estudian con diferentes rabinos, con diferentes personas, y tratan de llevar a la práctica lo que aprenden, pues eso es lo general. Pero en el camino particular de cada quien tiene sus luchas y cada quien tiene sus talentos. Y por lo tanto tu camino es único. Tu camino no es comparándote con el vecino. Ay, ¿por qué tal persona estudia un libro y en verdad yo veo cómo lo entiende tan fácil y a mí me da duro? Yo no sé, ¿será que entonces yo soy menos inteligente, para no decir otra palabra? Entonces, ¿será que tal cosa? No, olvídate, tu camino es único.
enfócate en ti, ya. Si algo puedes tomar, digamos, del prójimo, es también algo que te beneficie, te ayuda a ti, te impulsa a ti. Como explican, sí existe dentro de los comentaristas de la Torá algo parecido a lo que llaman envidia de la buena, ¿ya? La gente dice, no, envidia de la buena, pero eso volvió como una frase muy popular, pero en verdad sí existe algo así parecido, y es cuando una persona anhela ser de pronto alguien mejor. Cuando ve al vecino, cómo él va estudiando, cómo va practicando, y dice, yo también quisiera mejorar en esos aspectos, y eso le sirve de impulso para ser mejor. Nosotros estudiamos, por ejemplo, estudiamos un libro, yo cuando me leí el libro de la historia de Larizal, en verdad le impulsa a uno ese deseo de querer ser mejor, pero no el deseo de querer ser como el Arizal, porque el Arizal es el Arizal, nadie más hay como él, pero sí hay un deseo de ser mejor y aprender de lo que él es y aprender de lo que él fue, aprender de lo que él hizo, me estoy leyendo ahorita la historia del Rambam, como comentaba el otro día, un libro muy detallado de su historia, y hay mucho que aprender allí, ¿ya? Pero yo no, de pronto uno no puede ser como el Rambam porque Rambam fue Rambam, pero sí puede uno tomar de eso para uno ir construyendo su camino. Y es allí cuando uno estudia y dice qué camino tienes que coger, el que es precisamente el mejor según tu camino, según tus cualidades, según tus capacidades. Y si miras hacia afuera, si miras hacia otro, es para que te sirva de inspiración, no para que te aflijas y te compares y te llenes entonces de tristeza porque tú no eres como él, ¿no? Cada quien es diferente y cada quien tiene sus luchas. Entonces ahí vamos a dejar por el momento ahí. Con esa primera parte de la Mishnah nos queda por abordar otras cositas de la Mishnah porque está bastante, bueno, un poquito larga. Entonces, Besrat Hashem, la continuamos en la próxima clase. Vamos a detenernos ahí por hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer. Tienen la palabra. Muchas gracias, Rap. Tengo la mano levantada, la estimada Alicia Chinchilla. Importante mensaje el que acaba de concluir la clase. Muy, muy reflexivo. Adelante, estimada Alicia. Baruch Hashem. Gracias. Shalom, Rabino. Tal vez Shalom, shalom. tal vez sea tonto lo que vaya a preguntar, pero me surge la idea en cuanto a reencarnación. Es Ujú. probable que cuando murió Rabbi Akiva eh, reencarnara también en el alma de- del otro rabino, Judá, así. Está bien, bueno, sí. Cuando- Ujú. No, Mire, sí. Esa es la pregunta solamente, sí. ¿Ya? sí, señor. Ok. Pues mire, como le decía yo en estos días a una persona estudiante, estamos teniendo un libro. eh, aquí entraríamos un poquito en conjeturas y de pronto darle un poco rienda suelta a nuestra imaginación. Y allí es como un bote que se va a la deriva mar adentro. ¿Ya? Es decir, nosotros no podríamos ni siquiera pensarlo. O sea, a veces esos pensamientos surgen, es completamente normal, no es una pregunta tonta para nada. eh, pero en verdad se nos hace difícil a nosotros pensar o establecer o calcular o atar esos cabos por la simple coincidencia de que mientras uno moría, el otro nacía. Ya, no es así, el mundo funciona de una manera que está oculta en lo que es revelado, pues es revelado, y en otra parte, como dice Hashem en su Torah, lo que está oculto es para mí. Entonces, es eso que usted está diciendo, no he leído, no se ha comentado nada que diga algo así. Y lo que sí comentamos ahorita, por ejemplo, de Jacob y Esab y Antoninus, eso está revelado. Está revelado gracias a grandes satiquín como el Arizal, como el Ramán Pano, que también hablan en el libro sobre estos tikkunim, estas almas también de nuestro pueblo, que también algunos errores cometieron, otros repararon. Pero ahí está, podemos hablar de esas cosas porque es revelado, porque estos sabios nos lo revelaron, Hashem nos lo reveló a través de ellos, pero las otras cosas en verdad no están reveladas y se hace muy difícil o incluso un océano muy amplio de imaginación que la verdad no tiene ningún beneficio andar pensando, calculando de esa manera.
Es completamente lógico que surja de pronto esa pregunta, pero no nos basamos en lo que está revelado, más no en lo que nos ha dicho nada. Ahí sí no, ni siquiera puedo decir sí o no, simplemente no lo tomamos en cuenta. ¿Ok? Gracias, David. Sí. ¿Alguien más? No sé si le tiene alguna pregunta. Hola, buenas noches, Rap. Sí, yo tengo una Buenas pregunta. noches, José. Hola, hola. Perdón el tinglado, pero ya sabe la chamba. Entonces, Sí. con todo lo que estaba diciendo y con lo que decía nuestra estimada Alicia, ¿sí alcanzó a corregir entonces algo, una parte, Antonino? O sea, de lo que venía atrás, por lo que estuvo, por lo que explicó en la clase, yo creo que Ujú, sí corrigió algo, ¿no? De hecho, no me acuerdo en qué parte dice que, usted lo mencionó, que corta la cabeza, rueda la cabeza hacia la cueva de ujú. Majpelá, y dicen que solo había conseguido corregir eso, la cabeza, algo así recuerdo, entonces, por ahí va, esa era mi pregunta. No, bueno, la cabeza no es que como que la cabeza corrigió. Al final el ser humano es, pues, hable en su completitud, es lo que tiene que corregir. Ujú. Solamente el tema es que el hecho de la cabeza es como una manera de decir, él pensó, quiso hacer teshuvá, pero no le dejaron. O sea, no pudo Ah, hacerlo. Entonces, como es una manera que el Midrash cuenta, recuerden que el Midrash también, no todo es literal a veces, hay enseñanzas un poquito más allá del texto, de la historia. Entonces, una manera de decir que su cabeza, digamos, ameritó estar allí junto con los patriarcas también, por el hecho que él quiso hacer una teshuva genuina, pero como fue asesinado, entonces no la pudo hacer. Y entonces, cuando eso pasa, siempre tenemos una segunda oportunidad. La teshuva nunca tiene límites. Y en el caso de ellos específicamente, la segunda oportunidad fue en una siguiente vida. Ujú. entonces ahí fue con lo de Antonino, por lo que entendí, y ahí fue, Ujú. así como dice usted, de poquito a poquito, pero sí alcanzó a Sí, corregir algo, entonces ya con Antonino, por decir algo. sí, Ok. exacto, sí. También Jacob corrigió, mire que Ujú. lo que comentaba, en su vida pasada de pronto no ayudó a Esab como debería, o sea, él tenía el potencial también de ayudar a hacer teshuva a Esab. Y acá vemos a Jacob enseñándole Torah a Antoninos, entonces eso es lo que Rabino relaciona allí, basándose obviamente en los textos de nuestros sabios, y vemos cómo si queremos aprender algo de allí, es que la teshuva no tiene barreras y uno tiene que preocuparse por lo que está viviendo ahora, o sea, por las cosas que son reveladas a nosotros, Sí, nuestro camino, que es lo que está diciendo la Mishnah. Ujú. ujú. Ok, muchas gracias, Sí, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias. sí, gracias por la pregunta también. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dejar allí en el momento. De esta ocasión continuamos entonces en la próxima clase con nuestra Mishnah. Ok, Raf, Gracias, muchísimas Raf. Feliz gracias a noche. todos por conectarse, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, Igualmente, Rabino. chao, Buenas noches, descansen, Rabino. Gracias. gracias, buenas noches.